El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aunque yo estoy encadenado, dice San Pablo a Timoteo, la palabra de Dios, el Evangelio no ha sido encadenado. Esta carta o estas dos cartas que le escribe San Pablo a Timoteo son elaboradas dentro de un contexto muy particular en la vida del apóstol. Ya está llegando al final de su vida. De hecho, está a un corto tiempo, según la cronología que han reconstruido los estudiosos de la vida de San Pablo, ya está a unos cuantos meses de su partida al reino definitivo, al encuentro con el Señor que tanto ha buscado, que tanto ha intentado amar y que tanto ha defendido en esta tierra. Y por eso esta carta o estas cartas que le escribe San Pablo a Timoteo son tan importantes en la vida cristiana, porque son como su testamento espiritual. Y se las está refiriendo de manera particular a un discípulo muy querido. Mientras otros ya lo han traicionado, lo han defraudado, como él mismo se lo está recontando a Timoteo, Timoteo ha permanecido fiel, aunque es joven, es un hombre que ha permanecido fiel y leal a la palabra de Dios. Y el llamado de San Pablo, en primer lugar, es a que renueve el carisma que ha recibido. Ayer lo escuchábamos en un trozo de estos textos que nos ha venido presentando la liturgia. Renueva el don, el carisma que recibiste por la imposición de mis manos. Y debes saber que tú recibiste un espíritu no de timidez, sino de valentía, de fuerza, de valor, de sensatez, para mantenerte firme en la palabra del Señor. Hoy le dice que conserve aquel depósito que ha recibido y que lo conserve íntegramente, que lo conserve inmaculado, que lo conserve limpio, así como lo ha recibido de Él, este depósito que es el Evangelio. Así le toque soportar sufrimientos, así le toque soportar y entrar en comunión con el mismo apóstol por defender este depósito, es necesario que lo conserve y lo defienda y se lo entregue no a cualquier tipo de personas, se lo entregue a personas que son rectas.
De hecho, termina hoy el texto tal y como nos lo presenta la liturgia, diciéndole al mismo apóstol San Pablo que no se detenga en comentarios, en palabrerías, en discusiones inútiles que no sirven para el fervor y la piedad. Y es tan elocuente esta recomendación del apóstol San Pablo que nosotros deberíamos tomarlo en todo su sentido literal en un momento en que la iglesia vive tanta confusión, en un momento en el que nosotros los cristianos andamos tan confundidos doctrinal y moralmente, en un momento en el que, como lo decía el Papa Benedicto XVI, en algunas de sus intervenciones, esta barca de la iglesia anda zarandeada en el mar y parece que fuera el momento más intenso de su prueba. Tanto que tenemos que escuchar esto del apóstol y escucharlo muy detenidamente y con un corazón humilde y sencillo. Porque aquel que se alista en la milicia no se entretiene en las cosas del mundo, buscando agradar a quien lo convocó. Y hoy nosotros cristianos, muchos miembros de la iglesia enredados en tantas cosas mundanas, atraídos y desesperados, urgidos, buscando tantas cosas terrenales de este mundo. Y quien haya sido llamado a la milicia no se entretiene, no se enreda en las cosas de este mundo. Ese es el auténtico discípulo, ese es el auténtico cristiano, ese es el auténtico servidor del Señor. Lo único que tiene que estar buscando es agradar a quien lo convocó. Son las mismas palabras que el apóstol está refiriendo a su discípulo Timoteo. Y lo mismo el atleta, que sabe que no conseguirá la meta si no ha competido según el reglamento. Hoy en la iglesia, dentro de la iglesia, habemos muchos que decimos ser católicos, ser cristianos, profesar el evangelio, levantar nuestra voz cada domingo para profesar la fe en el credo. ¿Y será que estamos compitiendo según las reglas de este juego? ¿O cogemos solamente a nuestro amaño las que más nos convengan para vivir una vida tranquila, una vida muelle, una vida hasta libertina, acomodándonos incluso a los criterios de este mundo? El atleta sabe que para conseguir la meta tiene que competir, y no competir de cualquier modo, competir cumpliendo unos reglamentos. Es triste hoy dentro de la Iglesia Católica que haya católicos que ni siquiera nos sepamos los mandamientos. Y si ni siquiera nos lo sabemos, ¿cómo vamos a competir según este reglamento? Es triste que en la Iglesia Católica hoy haya cristianos que ni siquiera tengamos una suficiente claridad del contenido fundamental de nuestra fe. Y esas son las reglas del juego. Y si pretendo conseguir la meta y ni siquiera conozco las reglas del juego, ¿cómo voy a conseguir la meta? San Pablo, al igual que Cristo, es demasiado claro. Y lo mismo el labrador, el trabajador. Él sabe que para percibir frutos tiene que trabajar, porque si no trabaja tampoco va a alcanzar o a percibir los frutos. Estas son palabras del apóstol San Pablo. Hoy la liturgia no nos trae el texto completo, pero ustedes pueden ir a leerse en todo el capítulo 2 del contenido de este texto. Estas son recomendaciones del apóstol a Timoteo. Y tenemos que tener seguro que si somos fieles, si permanecemos fieles, Él permanece fiel.
Si morimos con Él, con Cristo, según su evangelio, según sus reglas del juego, según su camino, si morimos con Él así, viviremos con Él. Es que es muy diferente morir por cualquier cosa en este mundo, muy diferente morir por cualquier cosa que morir por Cristo, que morir por cumplir el evangelio, que morir por ser fiel al evangelio. Hoy se habla en la iglesia de santidad, y quienes vivimos y competimos según las reglas que Cristo nos dejó para poder alcanzar esa santidad. Ojalá no vayamos a caer en lo que la iglesia condenó en algún momento de la historia, en un quietismo, sentados esperando porque la santidad viene solita. Yo solamente me dedico a sentarme, a vivir la vida de cualquier manera, que la santidad viene solita. Ojalá no caigamos en ese error que la iglesia ya condenó en algún momento de la historia. Un quietismo dañino para la vida espiritual, un quietismo dañino para la virtud, un quietismo dañino para la vida cristiana. Aquí hay que competir, y hay que competir no de cualquier manera, según el reglamento moral de Cristo, según el reglamento doctrinal del evangelio, tal y como la iglesia nos lo presenta en la actualidad, no de cualquier manera. Si le negamos, terrible esta sentencia. Si apostatamos de la verdad del evangelio, también Él nos negará. De hecho, por eso la apostasía es un delito en la iglesia. Y un delito que da una pena muy grave. Entonces, si le negamos, también Él nos negará. ¿De quién somos nosotros? ¿A quién estamos profesando nuestra fe? A nosotros no nos puede dar vergüenza en este mundo ser del Señor y vivir para el Señor y acoger en nuestra vida toda la normativa del evangelio, tal y como sea. Así nos traten de fanáticos, así nos digan fundamentalistas, así nos humillen, así nos desprecien, así nos miren por debajeadamente, no importa, con tal de serle fieles al Señor. Nosotros los cristianos no venimos a este mundo a darnos la mano con el mundo y a ser los amiguitos del mundo para que las cosas vayan tranquilas y vayan bien. Nosotros vinimos a ser testigos del Señor, auténticos testigos del evangelio. Tenemos que estar dando identidad de lo que decimos ser. Tenemos que ser muy coherentes con el evangelio. Esa es la herencia que el apóstol Pablo le está dejando a su discípulo Timoteo. ¿Cómo vamos a querer reinar con Cristo si no le somos fieles a Cristo? Eso es inaudito. La claridad con la que nos habla el Evangelio es muy contundente. El Señor no es de intermedios, de neutros. San Francisco de Asís lo repetía continuamente. Al Evangelio no hay que darle muchas vueltas. De hecho, cuando San Francisco de Asís se presenta ante el Papa a presentarle la regla que va a vivir él y todos sus hermanos, no le presenta otra cosa más que el Evangelio. Esta es la regla que vamos a vivir, Santo Padre. A veces nosotros maquillamos mucho la palabra de Dios, la decoramos muchísimo y le metemos una cantidad de arandelas que no van ni vienen, casi que ajustándolas forzadamente para que encajen. Por eso tenemos que tomar aquella recomendación que nos da la iglesia, la palabra de Dios, tenemos que acogerla en su unidad misma. Y tal y como nos lo presenta la iglesia a través de su magisterio, y tal y como nos la presenta la tradición de la iglesia.
pero a veces empavonamos muchísimo el Evangelio para terminar distorsionándolo. Esto es muy claro lo que el apóstol San Pablo nos está diciendo, por eso dirá la carta a los Hebreos, la palabra de Dios es viva y eficaz, alfa y omega, principio y fin, tan actual ahorita como lo fue hace 2000 años, tan vigorosa ahora mismo como lo fue hace 2000 años. Es actual, porque Cristo es actual, Él es el Verbo encarnado, no hay nadie más actual que Él. Es que tenemos que modernizar, no hay nadie más moderno que Él. Es el mismo, igualito, el de ayer, hoy, siempre. Lo decíamos en la vigilia pascual con el cirio. Cristo, alfa y omega, principio y fin. Suyo es el tiempo, suya la eternidad. Porque hasta la historia y el tiempo están sometidas a Él. ¿A la luz de qué interpretamos nosotros muchas veces el Evangelio? ¿A la luz de Cristo y sus criterios o a la luz del mundo y sus criterios? Entonces, si queremos reinar con Él, pues tenemos que caminar en esta vida con Él, según su Evangelio, no de otra manera. Jesús es tan claro, ya se le han acercado, según el Evangelio de San Marcos, varios frentes de los judíos. Hoy se le acercan los escribas. Un escriba, los escribas eran los doctos en la ley, eran los peritos en la interpretación, en la adecuación de la ley para poderla vivir. Y se le acerca un escriba a preguntarle, ¿cuál es el más importante de todos los mandamientos? Alguna vez que leí un artículo en exégesis bíblica, me impactó mucho el título de ese artículo. Sobre todo el título fue lo que más me impactó. Y decía Jesucristo, el auténtico exégeta de la Sagrada Escritura. El exégeta es el estudioso de la Biblia, el estudioso de la palabra de Dios, el que la tiene más capacidades para interpretarla porque tiene más elementos científicos para poder interpretar la palabra de Dios, para estudiarla, sobre todo estudiarla a profundidad. Y aquí el escriba, que es un auténtico exégeta, se le acerca a Cristo a ver qué capacidad exegética tiene Cristo de los mandamientos. Y así como lo estaba haciendo, lo hizo con los herodianos, con los fariseos, ayer con los saduceos, vuelve a colocarle al escriba el punto central de la palabra de Dios. ¿Qué es lo más importante? Y vuelve nuevamente a jugar la primacía de Dios en todo. ¿Cuál es el más importante de todos los mandamientos? Escucha, Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas las fuerzas de tu ser. Este es el primero, el más importante, el fundamental. Y luego hay un segundo, pero un segundo después del primero, no al contrario. Y luego hay un segundo, amarás al prójimo como a ti mismo. Y uno sé a veces cuando nosotros leemos los textos bíblicos cómo invertimos los órdenes de fácil. Cristo es claro. Hay un primero, el primero, es el primerito, el fundamental, por el que se inicia, dirigido a Dios, toda la vida para Dios. Y hay un segundo, amarás al prójimo como a ti mismo. Un segundo porque el 2 va después del primero. Pues es lo más lógico, dentro de la matemática, dentro de la lógica racional. Y hecho el escriba se queda impactado con Jesús y con la respuesta que le da el Señor. Tiene razón, maestro, en todo lo que estás diciendo. Miren, hoy nos estamos enredando la vida dentro de la iglesia, los cristianos, porque no oramos.
El escriba supo a dónde acudir, no se fue a cualquier lado, no se fue a discutir con sus demás maestros, se fue donde el único maestro con mayúscula, se fue donde Jesús. Y hoy en la iglesia, en la vida cristiana, hemos perdido mucho en la oración. La oración, vuelvo y lo digo, yo lo he dicho varias veces, es el camino más eficaz, el medio más eficaz para que todas las dudas las disipemos con el Señor. Es que no es pecado ir a preguntarle al Señor, hay que ir a preguntarle. ¿Qué hacemos pues si nosotros no nos las sabemos todas? Hoy mucha gente puede estar más pendiente de lo que le pueda decir alguien en un video, en YouTube, en redes sociales o cualquier predicación, que lo que le puede decir el mismo Jesús. Él es la palabra viva, eficaz, la verdad misma. Pero como no oramos, como no buscamos al Señor, como no nos estamos acercando a Él, por eso como terminamos confundidos. La persona que ora con un corazón recto y busca al Señor y le pregunta al Señor, es una persona que tiene la garantía de disipar todas sus dudas y de quedar muy clara. El que el tiempo de la oración se lo dedica a otras cosas menos importantes, tiene una garantía de quedar más confundido. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas las fuerzas de tu ser. Eso es lo principal, eso es lo más importante. En otras palabras, es lo que le está diciendo San Pablo a Timoteo. Tú tienes que conservar ese depósito, tú tienes que guardarlo y tienes que saber entregárselo a gente que verdaderamente esté buscando la verdad con rectitud. Porque hay gente que busca pero por curiosidad, no porque verdaderamente quieren amar al Señor y quieren ser fieles o porque quieran encontrar la verdad. No hay que detenernos en discusiones vanas no. Uno se detiene a hablar con quien tenga interés verdaderamente de encontrar la verdad, de seguir la verdad, de ser fiel a la verdad. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de siempre hacer una opción radical y total por Él. Y pidámosle a la Santísima Virgen María, ella que vivió esto de una manera grande en su corazón, de una manera grandiosa en su corazón, que ella nos enseñe, que ella nos ayude. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.